Bienvenidos y bienvenidas a este video sobre la teoría de la argumentación en el que hablaremos acerca de la fuerza de los argumentos. Pero antes de comenzar es fundamental saber qué es un argumento. Un argumento es un razonamiento que bien puede ser lógico o puede ser experiencial. Este tiene como objetivo demostrar, justificar o refutar algo. Entonces, ¿qué vendría siendo eso de fuerza de la argumentación? Aquí encontramos a un exponente muy importante que fue Charles Perelman, quien fue un retórico, lógico y filósofo, el cual creó la nueva retórica, una de las teorías principales de la argumentación en el siglo XX. Él nos presenta la fuerza de los argumentos como algo que nos guía en la selección, la multiplicidad de argumentos posibles para nuestros propósitos argumentativos de aquello que usaremos. Aunque no nos dan una definición exacta, nos enumeran algunos aspectos esenciales de los que depende la fuerza de la argumentación, como lo es la mezcla de cualidades entre la validez y la eficacia. Para Perelman, la eficacia del argumento depende del auditorio, es decir, que ésta no se encuentra fuera de él, y por el contrario, la validez se refiere al auditorio, más específicamente a un auditorio universal. ¿Cómo así? Para Perelman, la eficacia del argumento se encuentra en el auditorio y esta es imposible fuera del mismo. Por el contrario, la validez es relativa principalmente a los auditorios universales. Lo que quiere decir que la validez busca convencer. Entonces acá ya entramos a hablar de un auditorio universal. Y la eficacia se expresa como la persuasión eficaz de un determinado auditorio, como lo son los particulares. En conclusión, para apreciar la fuerza de un argumento se puede distinguir entre su eficacia y su validez, las cuales se mezclan este argumento con la fuerza. Y la fuerza vendría siendo aquella persuasión y aquel convencimiento que se genera un auditorio, que puede ser tanto particular como universal. Por el contrario, la validez es relativa principalmente a los auditorios universales. Lo que quiere decir que la validez busca convencer. Entonces acá ya entramos a hablar de un auditorio universal. Y la eficacia se expresa como la persuasión eficaz de un determinado auditorio, como lo son los particulares. En conclusión, para apreciar la fuerza de un argumento se puede distinguir entre su eficacia y su validez, las cuales se mezclan este argumento con la fuerza. Y la fuerza vendría siendo aquella persuasión y aquel convencimiento que se genera un auditorio, que puede ser tanto particular como universal. Perelman y Lucy Ulbricht, quien fue una socióloga belga y trabajó junto con él en la teoría de la argumentación, la nueva retórica y Rhétorique et Philosophie y otros artículos, plantean que la fuerza de la argumentación es relativa al auditorio y se refiere a las cualidades propias del argumento, es decir, que la fuerza depende tanto de la eficacia como de su validez. Por ejemplo, yo soy un vendedor de aceites para vehículos y necesito que las personas consuman mi producto, por lo que voy a hablarles a partir de fundamentos y garantías por qué deben de consumir el mío y por qué no deben consumir el otro, llegando así a un auditorio universal, que son aquellas personas que son dueñas de un vehículo. Bueno, continuando con la fuerza de los argumentos, con base a lo dicho por Pedro Posada Gómez en su libro, otra de las exponentes importantes para la fuerza de los argumentos y la argumentación es Lucy Aubrecht-Titeca. Lucy Aubrecht-Titeca es una socióloga belga, graduada de la Universidad Libre de Bruselas. Ella colabora por más de 30 años, desde 1948, con el antes mencionado Perelman. Ellos escriben en conjunto el Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica y otros artículos importantes y relevantes para la argumentación. De esa manera tenemos que Perelman y Aubrecht en el libro del Tratado de los Argumentos tienen tres fundamentos acerca de la fuerza de los argumentos, ¿cierto? Uno de ellos es que la fuerza del argumento está en la adhesión que tenga el argumento en
el debate en curso. Otro es qué tan relevante es para este debate, y el último es cómo actúa ese argumento con los contraargumentos, cuál es la resistencia que tiene este. Perelman y Obrecht dice que hay un esquema donde muestra un cuadro que se llama la fuerza como mezcla de eficacia y validez y resistencia, ¿cierto? En este cuadro nos muestra la eficacia como el persuadir y la validez como el convencer. La eficacia, que es el persuadir, es para un auditorio en particular, y la validez, que es el convencer, es para un auditorio universal. Entonces, ¿qué es lo que cambia en este esquema? Que nos muestra el criterio descriptivo y el criterio normativo. El criterio descriptivo dice que es lo normal, y el criterio normativo habla de la norma, ¿cierto? Entonces tenemos que el auditorio en particular tiene lo normal y el auditorio universal la norma. Entonces tenemos que lo normal es este conjunto de acciones en común que hace una sociedad determinada, porque consideran que eso es normal dentro de su sociedad, dentro de su auditorio en particular. Y tenemos que las normas es como el conjunto de leyes que rigen a una organización determinada. Para concluir, tenemos que los autores tienen 3 criterios para determinar la fuerza. Uno de ellos es la eficacia persuasiva, la validez convincente y la contundencia de la dialéctica, ¿cierto? Entonces nos plantean que para distinguir entre la eficacia persuasiva y la validez convincente, debemos identificar nuestro auditorio, ¿cierto? Entonces debemos identificar si es un auditorio particular o si es un auditorio universal, y qué es lo que pretendemos. Si pretendemos persuadir a un grupo específico, a un grupo en común, o si queremos por el contrario que nuestro argumento sea válido para como en el libro lo dice, para toda una humanidad razonable. Entonces tenemos que, si el discurso es para, por ejemplo, científicos, filósofos, o ha elegido una religión universalista, como por ejemplo el cristianismo o el budismo, esto es un auditorio universal. Entonces ahí lo que estamos tratando de hacer es como convencer de que lo que nosotros decimos es la norma, de que la norma es lo que se debe hacer en este auditorio universal. Entonces tenemos que en el auditorio en particular solamente nos interesa el grupo en común, persuadir al grupo en común de que la acción que nosotros les estamos diciendo o el argumento que nosotros les estamos brindando es el que deben hacer, porque todo su grupo en común lo hace. Esto se ve más que todo en las sectas o en partidos, según la lectura. Entonces, a modo de conclusión, saber identificar los 2 tipos de auditorios y saber identificar qué es lo que yo quiero, si persuadir o convencer. Tenemos también a Leo Apostel, el cual nació el 4 de septiembre de 1925 en la ciudad de Anvers, Bélgica. Era profesor y filósofo, también defensor de la investigación interdisciplinaria y la reducción entre las ciencias exactas y las humanidades. En 1979, Apostel expone un ensayo que buscaba determinar el concepto de fuerza de los argumentos, ya que él decía que ni Perelman ni Albrecht presentaban definiciones ni criterios operacionales acerca de la fuerza de los argumentos, solo enumeraron algunas características. Lo que hace Apostel es condensarlas en solo 4. A estos 4 elementos él los llamó parámetros comparativos de la fuerza de los elementos. A1 frente a un elemento A2, donde A1 significa todo aquello que
comprobable, mientras que A2 tiene que ver con lo emocional, lo sentimental y lo cultural. Un ejemplo de un argumento A1 podría ser el hecho de que la Tierra es redonda, ya que es comprobable, mientras que en un argumento A2 podríamos irnos a las personas que creen en la existencia de los extraterrestres, pero aunque ellos lo creen, no hay ningún estudio que compruebe la existencia de ellos. Ya por último, él nos plantea 7 máximas, de las cuales solo me voy a detener en las primeras 2. La primera dice: use argumentos que produzcan en su audiencia una decisión tan intensa como sea posible. Y con esa primera máxima quiero traer a colación lo que fue la pandemia del COVID-19, donde estuvo comprobado de que una persona que no se protegía, que no usaba tapabocas, inmediatamente se contagiaba con el virus, quedando como única alternativa para nosotros usar tapabocas y evitar las aglomeraciones. La segunda dice: use argumentos que produzcan creencias en su público tanto tiempo como sea posible. Seguimos con el ejemplo de la pandemia del COVID-19. Cuando ya apareció la vacuna, quedó también comprobado que esa vacuna era la única alternativa que teníamos para tratar de evitar la muerte por COVID-19. La 3 dice: use argumentos que produzcan tan probablemente como sea posible los efectos 1 y 2. La 4, use argumentos que persuadan a su audiencia de la proporción que usted desea, sin que al mismo tiempo lo persuadan de proporciones que usted no desea, es decir, use argumentos puros. La quinta dice: use argumentos que produzcan la persuasión que usted desea, pero que con el tiempo no causen persuasiones indeseadas. La sexta dice: use argumentos que produzcan los efectos anteriores en el menor tiempo posible con el menor esfuerzo posible. Y la última, que es la séptima, dice: use argumentos que sean aceptables para su público. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con un comunicador social. Esto es fundamental, ya que al momento de expresarnos lo hacemos con propiedad, además de hacerlo correctamente, planeando razonamientos lógicos a partir de unos juicios propios. Esto hace que exista un verdadero proceso comunicativo que sea convincente y creíble a partir de unos fundamentos los cuales están bien estructurados, y hace que el comunicador tenga un peso más fuerte al momento de dar una noticia o de dar una información. Además, que si conocemos estos diferentes tipos de auditorio, llevamos un poco estas fórmulas que se nos plantea, nos hará mucho más fácil poder persuadir y convencer al tipo de público al que queramos referirnos.